generoso es en toda la cadena productiva del país. Entonces, era para ilustrar eso un poco al presidente. Aquí vemos un análisis del gasto que se hace, ¿no? por el turista. Este gasto identificamos el souvenir en Ecuador. Aunque la gente va a Otavalo o va comprando, ¿verdad? No gastan, eso es en porcentaje, ¿no? No gastan lo que podrían, lo que deberían, tal vez lo que nosotros quisiéramos que gastan en el Ecuador. Y es parte de proyectos de este año, ha sido como ayudar a que haya mejor artesanía, mejores precios, etc. Para generar estos gastos. Entonces, nosotros sacamos esta visión y misión, que creo que lo que a mí me gusta más es el instrumento, ¿no? Es cómo funciona el turismo, y luego el intergeneracional, que sea sostenible, que sea a largo plazo. Y lo mismo acá, la calidad de servicios es algo que vamos a enfatizar también. Y voy a explicar un poco más por qué. Aquí está la casa o el templo que nos creamos. Aquí es nuestro objetivo meta. Aquí hay que ver, voy a ir explicando un poco más, ¿no? Pero piensan en la oferta hacia la demanda, y se crearon estos 5 pilares de seguridad. Destinos, está el rollo de destinos y productos, calidad en el medio, la conectividad, que es tan clave para que lleguen los turistas y una vez ya pueden también viajar en el país, y la parte de promoción. Entonces, vamos a abrir estos un poco también. Y las bases muy importantes, la innovación, la eficiencia, es decir, toda la tramitología, una base de datos de todos los proveedores de servicios, los establecimientos, poner todo eso en digital, tener estadística y inteligencia. Por fin vamos a tener las cuentas satélites del turismo con el Banco Central, que es algo que ha tardado años, pero ya estamos en la última recta, y lo que sería fortalecimiento institucional para el Ministerio más, en todas sus coordinaciones regionales, etc. Aquí unos proyectos, pilares emblemáticos dentro de ese pilar vimos seguridad. Entonces todo el trabajo que se ha hecho con el ECU, tenemos protocolos ahora para los turistas extranjeros, trabajamos con todas las embajadas, hay mesas cada 3 meses, muy importante todo este lado. También justo la semana que viene vamos a lanzar un chip turístico con CNT, que los turistas van a poder, compran por $25, les dan todos los megabytes, hacen cualquier llamada, están con GPS georreferenciado, y el año que viene, cuando tendremos el app del ministerio, podríamos también tener ya informándose mejor del destino sobre la marcha. Y el marco regulatorio, muy importante, sacamos por fin, por ejemplo, el reglamento de alojamiento, que en la ley de turismo del 2002 decía que esto será, hay leyes y luego viene el reglamento, ¿no? Y decía, habrá un reglamento de alojamiento. Ya, bueno, tardó 13 años en sacar el reglamento, porque es muy difícil, es conflictivo, cualquier ministro o el subsecretario, es difícil a nivel de lo que es hacer política pública. Entonces hemos hecho eso, sacamos ahora la nueva ley orgánico de Galápagos, que fue controversial, estuvimos en estas discusiones, estamos con un reglamento de guías, un reglamento de intermediación, también todas las agencias, todos los guías, cómo intervienen, todo eso es súper importante, tener reglas claras, ¿no? y la cancha lista, y para poder combatir la informalidad, que también es clave. Aquí destinos y productos vamos a verlo un poco más. Entonces, concluir las obras que teníamos, ya inversiones ya hechas, ha sido parte de nuestro trabajo este año, sacar los productos, entender el espacio turístico también, todo eso ha sido parte de el sistema de calidad. Lo vamos a ver, creamos esa marca
a nivel nacional, la primera marca Quito, algunos ONGs ambientales tenían marcas de calidad, pero ahora tenemos uno nacional que es como paraguas y mucha capacitación hemos hecho. Aquí pueden ver los vuelos directos, todo el tema de conectividad que venimos trabajando, hay buenas noticias para eso. También el producto crucero, que justo estuve en Manta la semana pasada inaugurando la nueva temporada. También la veo aquí, estuvo en el puerto de Guayaquil para esa nueva temporada que va más o menos hasta julio o agosto, de los cruceristas, que no estamos aprovechando ese gasto para nada, y hay bastante trabajo que hacer, muy interesante. Y luego vender el tema de turismo de carretera, ¿no? Trabajando, por ejemplo, este año con las gasolineras. Estamos sacando miles de mapas de todas las provincias para que se pueda recorrer y mejorar también con la tecnología todo lo que podemos promocionar. Aquí la promoción de campañas internacionales, lo que hacemos al trade, lo vamos a ver un poco más, y lo que hacemos de buscar inversión extranjera. Okay. Algo entonces de objetivos que tenemos, que compartimos con el presidente, era de este año de la calidad. Aquí el sobrepasar el banano y el camarón acá en el 2018 y luego duplicar los ingresos por concepto de turismo. Ha sido un año difícil con el dólar muy apreciado, con otros países despreciando su moneda, y entonces no sé, eso fue al comienzo del año. Yo no sé si lo vamos a llegar en términos de... Bueno, vamos a ver, porque lo que está pasando es los ingresos siguen muy positivos. Eso fue un lindo y muy importante ejercicio de quién queremos ser, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a desarrollar? Aquí tienen las llegadas, entonces el volumen de visitantes acá, y aquí tienen el gasto, ¿no? De $1,000 en un viaje, 1.500, 2.000, etc. Entonces empezamos a mapear qué hizo Perú en los últimos años, que para nosotros chévere, ya viene mucha gente a Perú, suena súper bien, pero la realidad es que no están con ese límite aquí de unos $1,100 acá. Solo lo que están haciendo es aumentando a personas, que puede ser una estrategia, pero cuando tienes un destino natural y cultural como el nuestro, es lo mismo en Perú. Sabemos los problemas que tienen en Machu Picchu. Nosotros no pensamos que es un país para seguir. Aquí está Costa Rica, está yendo al revés para nosotros, está subiendo, pero están yendo al revés en términos del nivel de gastos. Cada turista, el yield. Colombia hace una cosa súper rara, ¿no? Porque no tenía el turismo internacional, luego ya lo tienen y están yendo en buena dirección hasta acá, están haciendo un buen trabajo. Y el rey de todo eso es Nueva Zelanda como ejemplo a seguir, porque están creciendo positivamente, pero no súper acelerado, pero mira cómo están. El nivel de gasto, por supuesto. $300 por visitante, ¿no? Entonces pueden generar sin dañar, ¿no? Digamos eso. Entonces, esto era un poco donde identificamos que estábamos nosotros y donde queríamos llegar a través de una estrategia mucho más activa, porque el peligro es hacer lo que hizo Perú, porque el gasto promedio mundial es de 1.100, entonces te topas con este número y no te das cuenta que estás cerca, y entonces nosotros quisimos identificar y pasar a otro tipo de estrategia, ¿no? Que es emular a Nueva Zelanda. ¿Hacia dónde es que llegar? Okay, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, antiguamente solo se decía, bueno, tenemos el número de turistas, eso es el medidor de nuestro éxito ya. Entonces, si vienen más, estamos haciendo bien, pero la realidad, para calcular los ingresos netos, es pensar en el número que tienen de llegadas. Clave, por supuesto, si nadie llega, no te
sirve mucho, pero ahí ver cuánto están gastando al día y cuántos días se queda, y realmente para el Estado tienes que restar toda la salida de divisas que tienes acá, y eso te da los ingresos netos. Entonces, para lograr esa parte es enfocarse súper bien en mercados, en tener productos que llaman la atención para que quedas más días. Hay un problema grave con el Ecuador que se combina mucho con Perú. Machu Picchu y Galápagos se vende mucho en el mercado de Estados Unidos, y entonces, ¿qué argumentos usas o tienes para desanclarlo y decirle no al mayorista, al turista, regresa al Perú el año que viene, este año haces Galápagos y el Ecuador continental, y para eso necesitas productos de calidad y destinos de excelencia, de calidad, algo así, y toda la promoción también. Entonces hicimos el ejercicio de priorización, ¿no? Vamos a ir a estos, ¿quiénes son estos viajeros que nos van a dejar los ingresos? ¿Qué tipo de productos les voy a ofrecer? Y geográficamente dónde los tengo en el Ecuador. Y en el medio de todo está el tema de la calidad. Entonces, para los mercados, que es el lado más mío, entonces hicimos un nuevo cálculo que hubo mucho debate y eso nos costó bastante trabajo. Pero era, aquí está el volumen, pero entró volumen solo 20% ahora. La conectividad, qué tan fácil o no es llegar desde tal o tal mercado al Ecuador, y luego ver el nivel de gasto, el estadía que nos da migración, cuántos días están quedando de ciertas nacionalidades, y luego intentar de entender que la inteligencia no es tan buena, porque el PIB de ese país, ¿cuánto es? Es un país rico o pobre, y luego el gasto promedio cuando salen de sus países. Ahora tenemos mejor inteligencia de cuánto están gastando en el Ecuador, pero tenemos más de cuando salen de vacaciones, cuánto gastan. Y eso, después de varios debates y cómo organizamos, nos arrojó estos resultados que les llamamos los mercados objetivos de USA y Canadá, de Reino Unido y Alemania, los de mantenimiento, que básicamente son los de Europa del oeste, los de oportunidad, que Rusia al final le cortamos por el ruble, que realmente no está mal la economía de Rusia por varias razones. Pero entonces el mercado de oportunidad necesita como otro tratamiento, otra estrategia. No es lo mismo vender el Ecuador en Francia que al australiano estar en otro momento de su conocimiento del destino. Entonces eso nos ayuda muchísimo. De aquí yo elaboro con mis equipos. Entonces, ¿dónde hago campañas fuertes? Lo más fuerte es estos dos países, ¿no? Y luego en televisión solo acá y acá. No llego a hacer televisión acá, pero hago digital fuertemente acá, y algo en oportunidades. ¿Hago digital y campañas en naturales? No, porque van a venir de todos modos, son buenos turistas, chévere, pero no me generan el gasto. Para ilustrar eso, un estadounidense gasta 4 veces, casi 5 veces más que un colombiano. Entonces voy a gastar $1,000 en promocionar para que vengan colombianos. No, bienvenido, aquí está un mapa, aquí te puedo ayudar a conocer mejor, pero no nos va a ayudar realmente a largo plazo. Entonces nos ayuda de todo lo que hacemos para tener eso mapeado un poco, ¿no? Y jerarquizado, priorizado. Aquí lo mismo, tengo miles de productos potenciales, pero realmente en cuál nos vamos a enfocar. Entonces eso fue la decisión de Sol y Playa, más para el mercado nacional. No competimos muy bien a nivel internacional con Sol y Playa, pero esos son los fuertes, y esos como subproductos, ¿no? Que podríamos ver. El aviturismo sigue siendo una actividad fuerte, que fue generador de ingresos, hay infraestructura, hay guías, etc. El chocolate, por ejemplo, que vamos a tocar, también sale en ese ejercicio. También cuando hablas ya al comienzo del proceso, ¿no? De cómo creas esos destinos que luego tienen productos y luego que son viajables, hay que mapear un poco. Eso es
súper encima. Y voy a ir rápido, pero un poco para dar las ideas. Entonces, cuando estamos viendo dónde hay estos fuertes, y luego lo lindo del Ecuador, perdón, voy a ir uno más y regresar, es cómo empiezas a combinar, entonces, naturaleza, aventura, cultura. Es increíblemente rico el Ecuador. No hay que pensar que si ponen mis zapatos y ven un país desértico que tiene un stand al final y que no tiene mucho, tiene un laguito con unos pájaros y no, estamos con una materia prima increíble que nos permite, además de ser muy rica, de hacer circuitos, ¿no? Entonces eso es muy encima, pero te da la idea, ¿no? De qué se puede hacer. Nadie quiere como turista regresar por la misma vía, siempre es mucho mejor hacer los loops y ya con las carreteras ya lo podemos hacer la Amazonía, ya podemos hacer la costa de mil maneras. Es impresionante lo que se puede hacer. Y quería regresar a los productos, perdón, no sé lo que está ahí. Eso es un poco más viendo hacia el futuro. El tema de MICE, de Meetings, Incentives, Congresses y Eventos, dice en español, es un buen potencial, fantástico mercado. Tengo unas cosas, láminas sobre eso. El CABE, ¿no? el científico, voluntario, académico, educativo. El Ecuador tiene un fantástico potencial en eso y yo creo mucho en intercambio cultural y cuando estamos hablando de gasto, entonces es importante tomar en cuenta que no solo va a ser el mercado top alto, no todos vamos a ser productos Mashpee. Si quieres que alguien venga gastando 6 meses aprendiendo español, gastando $1,000 al mes, bienvenido, porque en 6 meses me genera $6,000, lo mismo que el Super Uber tipo que va a Mashpee y a Galápagos una semana me gasta 6,000. Como país estoy con el mismo ingreso y además todo lo que es educativo, etcétera, sí puede ayudar mucho a toda la economía y la economía solidaria también. Entonces es interesante, y las comunidades, etcétera. Y creo que el wellness es algo que estamos en nuestro radar para el año que viene, usando las termas, usando el tema de la cosmovisión indígena, piensan en la limpia, en los yachaks de Ilumán, todo ese tema indígena es muy interesante, llama la atención. Podemos hacer mucho más yoga con termas, con tratamientos, tiene mucho. Ahí está el país, ahí estaba la inversión, ¿no? Si vas a decir que el Ecuador está tomando en serio el tema de turismo blanco y negro, aquí está el presupuesto del ministerio, está muy fuerte. Aquí eran los resultados del año pasado, que fueron muy positivas. Este año no van a ser tan positivas, estamos creciendo en el semestre casi 3%. Pero seguimos muy positivos y también lo que es interesante, como les había dicho, si nuestra medida de éxito no es número de visitantes, sino los ingresos, estamos subiendo, creciendo muy bien. Eso era para entender cómo estamos organizados en toda la cadena de valor. Entonces ustedes como técnicos en eso lo entienden, ¿no? Desde lo que hacemos en desarrollo de facilidades, de crear rutas, de crear caminerías, cosas físicas, hacia el desarrollo del producto con los prestadores, con bienestar arriba, ¿no? Con capacitación aquí, y calidad va por el medio de todo eso. Aquí está la subsecretaría, así. Y lo mismo, estos prestadores, estos productos, cómo salen hacia el mercado. Los turistas hoy en día pueden llegar directamente hacia el hotel, el tour operator aquí, o pasan por los online travel agencies, los bookings, los Expedias, etc. TripAdvisor sería como un híbrido de estos, o siguen canales tal vez más tradicionales. Aquí está la Metro, los Blind, los Surtrex, etc. Aquí está el mayorista internacional, la agencia y los turistas. Entonces ya pueden hacer este salto que no hacían antes, pero por lo general la inteligencia que tenemos de la gente que está viniendo sigue
con el destino Ecuador sigue haciendo esa ruta. Los que más gastan, más van por el canal tradicional. No quiere decir que no hay mercado acá o acá, pero donde los que más gastan y no necesariamente si son los mayores suelen ir por ese camino, pero no todo el mundo. Y ahí está la conectividad, entonces ahí está cómo están organizados mis equipos entre sus secretarías. Esa parte de inversión es como para mí regresa al círculo, ¿no? al comienzo de cómo mejoramos la calidad en la cadena, es ayudar a que haya más inversión en renovación o en nuevos hoteles o parques temáticos atractivos, etc. Y empieza el círculo de nuevo, con calidad. Aquí les comparto un poco lo que hemos hecho del Houdini Design, la segunda etapa que hemos estado trabajando este año. Hay un video, pueden ver eso en YouTube, le pusimos una pantalla inmensa, solo con aquí dice bonito, pero ¿por qué? Entonces, la idea era para que entiendan un poco de quiénes son estos viajeros que están viajando al Ecuador, que van a dejar los ingresos, dónde está el match, ¿no? Entre lo que yo tengo como producto y lo que ellos qué tipo de viajero busca lo que yo tengo. Entonces el insight que sacamos con la agencia hay que pensar en personas que ya tienen sus necesidades básicas cubiertas, no están buscando temas materiales, están buscando temas emocionales, algo que les agregue, les enriquece la vida. Empiezas a pensar en alguien que va si conocen Estados Unidos, hay el Whole Foods, que es la tienda súper grande, que tiene cosas orgánicas. Yo me tomo mi deporte en serio, tengo una vida sana, compro orgánico, reciclo, me cuido, todo eso, son esos tipos de personas que van a apreciar lo que tenemos aquí en Ecuador y que van a les podemos llamar la atención. Entonces de ahí viene el Feel Again, pueden ver más artes en la web, yo les invito a ver más. Y parte del Feel Again era ver quiénes son los que sienten más, son la gente sensible, los artistas. Entonces hicimos un poco una locura de cosa en septiembre, que fue el Feel Again Project, de traer estos artistas de los mercados priorizados a venir al Ecuador, y pueden seguir más de sus aventuras en el feelagainproject.com. Aquí hay videos de todos los días. Es un gran generador de contenidos también, ¿no? En redes, en Instagram, pueden ver Feel Again en Ecuador, ese hashtag. Es impresionante lo que se ha subido. Generamos muchas vistas en YouTube, muchas impresiones en Twitter. Es un digno proyecto que no sabes exactamente por dónde va a ir, porque son artistas y no sabes qué van a postear de un día al otro. Los más locos fueron estos dos alemanes que están con cascos y el otro con balaclava, que se llaman Rocket and Vink. Y son bien interesantes los señores. Entonces siguen las aventuras. Aquí puse un video, conociéndome ya como me conocen súper bien, entienden por qué habré sacado con mi equipo, con una agencia, etcétera, todo lo que hemos hecho en el Feel Again, que permite, ¿no?, crear muchos contenidos, ser un poco diferente, posicionar el Ecuador como un destino cultural, un destino donde vas a tener encuentros que son diferentes de lo normal. No somos Cancún 2 semanas, ¿no? No lo somos, entonces no podemos hablar a la gente de esa manera. Algo que quería compartirles también es lo que llamamos de campaña trade, ¿no? Como vimos en la cadena, sigue siendo súper importante las agencias, los operadores mayoristas, etc. Entonces para eso se desarrolló una campaña que crea literal revistas físicas, que son estas de varios destinos, y eso mandamos al escritorio de los tour operators y muchos travel agents. Eso se imprime 5,000. Esto se hace este año
inglés, español, portugués, alemán, francés, español. Y se manda. Que solo le han Eso ya llegado es más 2 veces. chiquito este año, pero sacamos varias versiones y luego todo eso vive en digital, en una página web. Que tiene la revista en digital, un directorio de todos los proveedores de servicio, travel planners que vienen de ahí, newsletters y hacemos webinars para cada revista. Que nos van bastante bien, ¿no? Es fácil hacer un webinar, fácil, compras una suscripción a un servicio, tienes un webinar, no te cuesta casi nada, haces un PowerPoint y te lanzas, ¿no? Y es muchísimo más barato que hacer un roadshow, que por ejemplo están haciendo un roadshow ya en Alemania, en los países nórdicos, estamos hablando de inversiones de 300, 250 mil dólares, ¿no? Como ministerio para hacer un roadshow como paraguas con varios tour operators y proveedores de servicio. El webinar sí es eficaz. Eso es la página web, es decir, aquí están todos los webinars ya archivados, ¿no? Noticias, etcétera, etcétera, que es no me acuerdo de eso, right. Era la campaña, eso es el mensaje. No vean. De viaja primero Ecuador, ya. Que la aspiración de los ecuatorianos no sea Miami, sino cuéntame de Atuntaqui. ¿Quién sabe dónde está Atuntaqui? ¿Dónde queda? ¿Ah? Ibarra. ¿Ganaste una de ellas? Ellos tienen las fábricas de... No sé si tienen mapas. Right. Exacto. Cerca de Ibarra. La verdad no tiene mucho Atuntaqui. Pero hay una ñan de Imbabura ahí, entonces ya, ahí sale. El tema de Viaja Primero a Ecuador ha sido muy interesante, lo hablamos con Vero en la tarde de ayer en su programa de radio. Pero es técnico también, hay una campaña que viene, déjame ir al final. Ya ni siquiera está la campaña aquí. Eso es todo lo que se está haciendo técnicamente para articular, como les dije, uno de mis verbos favoritos de articular. Les invito a que a través de la coordinación zonal pueden saber, o a través es muy interesante. Nunca se ha hecho eso a nivel nacional acá. Siempre se ha hecho fans y workshops, etcétera, tal vez a nivel internacional. Entonces, ¿cómo engrana, ¿no? Así, engranar al proveedor de servicio, al mercado nacional y luego potencialmente le llevas al internacional, ¿no? Realmente todo un proceso. Tenemos al nivel ya más visible, ya tenemos las islas en centros comerciales, hay 6 en el país en este momento, es un punto de venta, la gente lo ve, seguimos haciendo todo lo demás y hemos invertido este año en campañas en televisión bastante fuertes, en vallas, habrán visto, espero, todo el tema de Viaja Primero. Como parte de eso creamos un álbum de cromos, que es para niños, que son al final los que más influencia tienen en la casa y van concientizándose sobre su país. Hicimos eso con todas las mega marcas del Ecuador, nos costó 6 meses de trabajo y reuniones, y señor Maratón, y súbete, y señor Supermaxi, súbete, y señor dame premios, Metropolitan, Mashki, pero lo hemos logrado, les invito a conocer, hay buenos premios, cuesta $1, es barato, 25 centavos para los cromos. Entonces es asequible, era algo importante que no sea solo las familias. Es que es para niños, yo tampoco, tener eso. pero Supermaxi debe tener. Que la familia costaría $15 para llenar el álbum sobre 3 meses. Supermaxi, de pronto, hay que preguntar. $5 al mes para la familia humilde ya no es tan para eso. Entonces es parte de esas iniciativas de posicionar, de poner el chip, ¿no? El bicho del Ecuador primero para viajar, que es tan clave en este momento. Ahí quieren ver el video.